usted y su familia deben servirle al Señor. Amén. Usted y su familia deben servirle a Dios. Por eso el texto que vamos a usar en esta tarde es un pasaje en el libro de los Hechos, el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Denme tener este poder también, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre le leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y él le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él.
El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con la misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena nueva acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendió el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Amén y amén. Padre, gracias por la palabra y por todo lo que has venido hablando a nuestras vidas. Solo queremos decirte algo, Señor. Hemos decidido que en el 2026 vamos a tener una reforma espiritual en nuestras vidas y en nuestra casa. Nos proponemos empezar a revisar en las escrituras el llamado que tú nos has hecho. Y junto con nuestra familia hemos tomado la decisión de cambiar absolutamente todo este modelo de vida y hacer que el reino sea real en nuestras casas. Decidimos también, Señor, prepararnos espiritualmente para todo en nosotros. La misión de Cristo tiene un fundamento en este libro, y ese fundamento es Hechos 1:8. Hechos 1:8 es la base fundamental de Hechos 8:1. Ojo, Hechos 1:8 es el fundamento de Hechos 8:1, que es el texto que vamos a estudiar. Quiere decir con esto que Hechos 1:8 es el resumen de todo el libro en dos palabras. La primera palabra, la llenura del Espíritu Santo. La otra palabra, la gran comisión. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de los Hechos deja muy en claro que toda la iglesia tiene una misión de parte de Dios, pero que esa misión no la puede cumplir si no es lleno del Espíritu Santo. Solo los que están llenos del Espíritu Santo pueden cumplir la gran comisión. Ahora, si el fundamento es Hechos 1:8, que se basa en el Espíritu Santo, ¿cuál es el corazón? El corazón de la misión está descrito en Hechos 8:1 en adelante, donde hemos leído todo el texto. Y todo este movimiento de la gran comisión, pero basado en una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el modelo que nos presenta el escritor? Aquí tenemos a un hombre. ¿Cómo se llama? Felipe. Si me dejan el texto, le agradezco. Felipe. La persona que quiero que veamos es Felipe. Ahora, ¿cómo empieza esto? Este mover de la gran comisión, este corazón de misión. Pero ¿cómo termina en la vida de Felipe? Así que déjeme contextualizarlo. Mire el texto, le pregunto, ¿con cómo inicia esta historia? ¿Con qué inicia? Inicia, oiga bien, con un mártir y con un perseguidor. ¿Quién es el mártir? Esteban. Ahora tenemos el primer mártir del evangelio, llamado Esteban. A Esteban lo matan, ¿por qué causa? ¿Porque era problemático? ¿Porque era borracho? No, ¿por qué lo matan? Por causa del evangelio de Cristo. Matan a Esteban. Pero no solamente aparece ahí el mártir llamado Esteban. ¿Quién aparece ahí también? Un perseguidor. ¿Quién es el perseguidor? Saulo. Lea claramente lo que dice.
y se dará cuenta que Saulo para ese momento era el que perseguía a los creyentes, era el que los sacaba a rastras de la casa y era el que los entregaba a la justicia, a la ley. Saulo era enemigo acérrimo del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Note que lo que se está iniciando, según el pasaje, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está iniciando? Una persecución. Levánteme la mano los que ya están listos para una persecución contra el cristianismo. Quiero que entienda esto. La Agenda 2040 está en contra del cristianismo. El Islam está en contra del cristianismo. El humanismo está en contra del cristianismo. El ateísmo está en contra del cristianismo. El diablo está en contra del cristianismo. Así que Dios nos está preparando ¿para qué? Para un tiempo de persecución. Pero eso nos tiene que asustar o eso nos tiene que promover. Observe aquí. Me devuelven el texto, por favor. Observe aquí. Miren el texto. Y claramente dice el pasaje, ese día comenzó ¿qué? ¿Qué fue lo que comenzó? Una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde empezó la gran tragedia? ¿Dónde empezó la persecución? En Jerusalén. ¿Y eso qué obligó? Obligó a que todo el mundo tuviera que salir. La iglesia se tuvo que esparcir. Los únicos que quedaron ahí fueron los apóstoles, pero la iglesia tuvo que salir. Entienda esto: o sale o lo sacan. O salimos a predicar o Dios usará lo que sea para llevarnos a cumplir la gran comisión. Dígale que está a su lado, es mejor a las buenas con Dios. ¿Cuántos creen que el llamado a predicar es de todos? ¿Cuántos creen que la predicación del evangelio no es una opción? ¿Cuántos creen que debemos predicar el evangelio? Ahora yo le pregunto, ¿cómo lo quiere? La persecución, ¿quién trajo esa persecución? ¿El diablo? Le voy a decir esto: creo que esa persecución la permitió ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque todos estaban encerrados en Jerusalén, todos estaban quietos ahí, estaban cómodos y no podían quedarse allí. Era necesario cumplir esa gran comisión y se cumpliría de una manera o de la otra forma. Por eso es que aparece el libro de Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva cumpliendo la gran comisión de Jesús. Ahora, ¿a quién pone el escritor como ejemplo de esta gran comisión? Diga conmigo, Felipe. Felipe. Ahora note esto: Felipe no es pastor. Felipe no es apóstol. Felipe es simplemente un creyente. Este Felipe es un creyente, pero este creyente es alguien importante. Déjeme mostrarle. En este contexto de persecución, el creyente Felipe cumpliendo la misión. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir de Felipe? ¿Quién era Felipe en la iglesia? Un diácono. Era un servidor. Para cuando llegó el momento de escoger un equipo y ayudar a servir a las mesas, a uno de los que escogieron fue a Felipe. Felipe era servidor. Si algo sabía hacer bien Felipe, ¿qué era? Servir. Servir. Tan buen servidor que podía hoy parecerse a aquellos que van en su moto ofreciendo un servicio.
Podríamos darle un nombre, Rapi Felipe. ¿Se imagina usted a Felipe en una moto? Ahí, Rapi Felipe, todo lo que usted necesite, yo se lo traigo. Felipe es un hombre en la iglesia servidor. Servidor, es un servidor del reino. Así que Felipe es un hombre que nos permite saber quién es. En su carácter es un hombre humilde. Es un hombre humilde. Pero escúcheme, este hombre humilde en su personalidad, ¿qué es lo que realmente nos muestra? Que es un hombre dispuesto a servir. ¿Quién era el que ejecutaba la obra de Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva? El Espíritu Santo. ¿A quién buscaba el Espíritu Santo? A hombres que estuvieran dispuestos a servirle. Felipe es uno de ellos. Felipe representa al hombre humilde, al hombre noble. Déjeme decirle esto. La obra, la misión de Cristo no se puede cumplir con gente orgullosa, prepotente, altiva y orgullosa. No se puede. ¿Por qué? Porque aquí el que dice qué es lo que hay que hacer se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona encargada de hacer que la gran comisión se cumpla. Entonces el Espíritu Santo busca a algunos obreros y por eso buscó a Felipe. ¿Por qué buscó a Felipe? Porque era un hombre noble, era un hombre servidor, era prácticamente eso. Eso era. ¿Qué le gustaba hacer a Felipe? Servir. Pero mire lo interesante. Mire lo interesante. El hombre que servía a las mesas pasó de repartir comida a dar vida compartiendo el pan de vida. Lo ascendieron. Lo ascendieron. Empezó alimentando el estómago de algunos. Empezó sirviendo a las mesas y el Espíritu Santo se da cuenta que este hombre es tan noble, que este hombre es tan obediente, que dice: ven para acá, ahora te voy a poner a servir de otra manera. Ya no vas a seguir sirviendo comida, ahora vas a repartir el pan de vida. El pan de vida. El Señor del reino no nos llamó a ser líderes que alimentan su ego y su orgullo, sino a vivir en la vocación de la vida. Y la vocación de la vida es el servir al prójimo, el servirle a Dios. Y eso, para que alguien lo haga, debe tener una naturaleza humilde y noble. Escúcheme, Felipe no está lleno de arrogancia. Felipe no está lleno de avaricia. Felipe no está lleno de envidia. ¿De qué está lleno Felipe? Del Espíritu Santo de Dios. Le pregunto, ¿de qué está lleno usted? Elaboré un test que Dios me permitió y empecé a desarrollar el test. Vamos a traerlo aquí, ese test, y vamos a mirar quién es usted. En el test están todas las características de Dios, de Jesús, y en el otro lado todas las características de Lucifer, y en la parte de abajo la foto del que quiere hacer el test. Y entonces le digo: coloque todas las características de Cristo que usted está viviendo, y coloque todas las características del diablo que usted está practicando. Luego de eso, haga la suma y dígame a quién se parece más. ¿Está listo a hacer el test? ¿A quién cree que se parecerá? Un pastor me llamó y me dijo: pastor, ay Dios mío, soy muy mal. Yo no pensé que me parecía tanto al diablo. Y le dijo: le tengo otra. El que está más asustado es el diablo. ¿Y por qué? Porque descubrió que se parece mucho a usted.
Un pastor viene con su liderazgo y me dice: pastor, nos hace el test. Les hacemos el test. Y se puso a llorar. ¿Por qué nos parecemos tanto al diablo? Porque lamentablemente todavía practicamos muchas cosas que el diablo tiene. Levánteme la mano con sinceridad. ¿Cuántos todavía sufren del ego? ¿Cuántos todavía sufren de orgullo? ¿Cuántos todavía sufren de todo eso? Y yo le pregunto, ¿eso viene de Dios? Alguien se me acerca y me dice: pastor, llorando, pastor, estoy mal, me parezco al diablo. Yo estaba convencido de otra cosa. Y lo abracé y le dije: yo no traje el test para hacerte daño, traje el test para que deje de estar tan cómodo creyendo en cosas que no son reales. Pero no se preocupe, tenemos todo el año 2026 para cambiar. Y empezamos. Le dije: la próxima, en noviembre del 2026, nos volvemos a hacer el test. Y se supone que si estas lágrimas suyas son reales, cuando nos volvamos a hacer el test, tuvo que haber cambiado mucho más. Porque ¿cuál es nuestro problema? Ese es nuestro problema: creer en algo que no estamos viviendo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los use? Deje la arrogancia, deje el orgullo, deje la prepotencia, deje la altivez y dígale al Espíritu Santo: quiero ser humilde, quiero ser noble. Porque Dios usa a los nobles, Dios usa a los humildes. ¿Sabe por qué? Porque una de las características que tiene un creyente humilde, ¿sabe cuál es? Obedece sin problema. ¿Y el reino es para qué? Para obedecer. El reino es para obedecer, y por eso lo escogió a él, porque había algo importante en él: sabía obedecer. Ahora note esto: es un servidor. Ahora, ¿en qué lo convierte? Pase al segundo: un evangelista. Empezó sirviendo a las mesas, pero ahora es un evangelista. Note que lo saca y lo lleva a predicar. Todo el pasaje dice que Felipe empezó ¿a qué? A predicar el evangelio, y la gente de esa ciudad le gustaba. ¿Qué le gustaba hacer? Escuchar el evangelio que predicaba Felipe. ¿Por qué la gente le encantaba escuchar a Felipe? Porque lo que predicaba, ¿de quién era? Del Espíritu. Predicaba la palabra. Felipe fue un evangelista del Señor. Se dedicó a predicarle a las multitudes, pero no solamente predicaba la palabra a las multitudes. ¿Qué dice el texto? Sanaba enfermos, libertaba cautivos. Y no solamente Felipe era un predicador del evangelio, sanando enfermos, libertando cautivos. Este hombre maravilloso del Espíritu fue capaz de frenar la brujería. ¿Quién aparece en el texto? Simón. Simón era un mago. Este hombre por mucho tiempo tenía cautivada la ciudad, a tal punto que llegaron a creer y lo compararon ¿con quién? ¿Con quién compararon a Simón? Con Dios. Este es el grande, el poderoso. Mire, ¿por qué? Porque estaban fascinados de todo lo que Simón decía y hacía. ¿Qué fue lo que vino a detener a este hombre de la oscuridad? La predicación del evangelio a través de un hombre noble, humilde y lleno del Espíritu Santo. Este hombre llamado Simón el mago era admirado y lo comparaban con el poder de Dios. Imagínense en eso. Este hombre logró hechizar a ese pueblo, pero ¿qué pasó? El evangelio que predicó Felipe lo salvó, porque Dios salva todo lo que puede.
No hay hombre sobre la tierra que Dios no pueda salvar. Dios lo puede salvar. Pero para que Dios salve a una ciudad, ¿qué es lo que tiene que haber en esa ciudad? ¿Qué tiene que haber en esa ciudad para que Dios salve? Para que Dios salve a todo Pitalito. ¿Qué tiene que haber en Pitalito? Predicadores llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Usted no se ha dado cuenta cuánto ha crecido la brujería? La hechicería, la santería. Y en estos días que estamos metidos en esto, empezaron otra vez las amenazas contra mí. Porque ellos saben, los brujos, los hechiceros, los santeros, todos ellos saben una cosa: que aunque ellos tienen un poder de parte del diablo, el diablo les ha sido claro: hay otro poder mayor que ellos, y su nombre es Jesús. 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 Simón representa la teología de la prosperidad, la hechicería y la adivinación. ¿Qué es lo que se está moviendo hoy en la iglesia? Exactamente eso. La iglesia está llena de animismo, secularismo. Porque ¿cuál es el problema del creyente hoy en día? Le cuesta el pastoreo del hombre que colocó en este lugar. Entonces tiene que andar buscando por internet otras cosas que no necesita. Usted no sabe lo peligroso que es hoy andar viendo de todo por esos medios. El humanismo, el animismo, el pluralismo han hecho del cristianismo gente mediocre en el evangelio. Por eso a todo le cree, no importa que sea mentira. ¿Y sabe por qué mucha gente hace eso? Porque le da pereza estudiar las escrituras. Pero es necesario comprender que lo único legítimo es la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos mucho mensaje que se dedica a mostrar al que predica y no a mostrar al que Dios lo llamó a predicarle. La palabra no es para que un hombre se muestre. La palabra es para que ese hombre muestre al que lo puso allí. Cristo tiene que ser el centro del altar. Cristo tiene que ser el centro del mensaje. Cristo tiene que ser el centro de la vida. Cristo tiene que ser el centro de todo. Todo. Él tiene que ser la raíz de toda la gloria de la predicación. Y escúcheme en esto. ¿Sabe qué me gusta del pasaje? Dice que toda la ciudad estaba como. ¿Cómo estaba la ciudad? Feliz. Feliz. Alegre. Estaba contento. ¿Por qué la ciudad estaba feliz? Porque el evangelio cambió su ciudad. El evangelio tiene el poder de cambiar. Estos días caminaba por la calle de donde estamos e íbamos con algunas personas y me decían: pero óigame, pero todo el mundo lo saluda. Claro, la gente me conoce. Y el saludo era muy amable. Y cuando sacamos nuestros jóvenes a las calles, porque estamos enseñando que el municipio tiene que ver con nosotros, y hablé con el alcalde: voy a sacar toda nuestra juventud, porque nuestro municipio lo cuidamos nosotros. Y cuando vieron a nuestra juventud allí embelleciendo el municipio y dando testimonio, la gente salía de las casas y les daban gaseosa, les daban una cosa a la otra y les decían: gracias por ser así. Y ellos me llamaban: pastor, nos dieron esto, nos dieron aquello, nos dieron lo otro, nos dieron gracias. Y les dije: de eso se trata. La ciudad tiene que saber que ahí hay una iglesia que ama al Señor y que los ama a ellos, y que nosotros nos vamos a quedar ahí, vamos a predicar y no vamos a descansar hasta que el último de ese municipio conozca al Cristo que murió por él. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. La ciudad estaba feliz por un Felipe lleno del Espíritu que ha provocado transformación en la ciudad. Ahora escuche esto. Ese servidor
que Dios promovió a evangelista, ahora lo saca de allí y le da una orden: ve por el camino. Y lo sacó al camino hasta que se encontrara a un hombre que iba en un carruaje, el eunuco, el etíope. Era el hombre encargado de las finanzas de aquella ciudad. Y Felipe le hizo caso, porque es un hombre noble, porque es un hombre humilde. Los hombres humildes y nobles no se quedan donde hay emoción. Las multitudes producen emoción, las multitudes alimentan el ego, pero este Felipe no es así. Él viene de las mesas, así que es noble, es obediente. Él puede ir a predicar a la multitud, él puede tocar la gloria de los milagros, él puede tocar el poder de la libertad, él puede hacer eso, pero él puede bajarse de allí e ir a donde Dios lo mande. Y viajó. Los expertos dicen que cuando el Espíritu Santo lo movió de aquella ciudad al camino a encontrar al etíope, este Felipe caminó 100 kilómetros a pie. 100 kilómetros a pie para ir a buscar ¿cuántas almas? Uno. ¿Está entendiendo a quién quiere usar Dios? ¿Está entendiendo cuál es la mejor persona que Dios anda buscando? Caminar 100 kilómetros, dejar tremenda campaña evangelística, sanidades, milagros, prodigios. Ahora tengo que caminar por un camino hasta encontrarme con alguien. Y llega allí. Y cuando llega allí, ahí está un hombre en el carruaje. Este hombre anda buscando desesperadamente a Dios. Está leyendo el texto bíblico, está leyendo Isaías. Él le pregunta: ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Se sube al carruaje y cuando se sube le empieza a predicar. ¿Por qué? Porque de servidor pasó a evangelista y de evangelista pasó a discipulador. La esencia de la predicación del evangelio es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Y Felipe es el hombre de Dios. Felipe es el hombre del Señor, que le da la orden y él obedece. Y fue y empezó, note eso, este hombre empezó a discipular a este otro hombre. A este otro hombre. Luego de que lo ha evangelizado, el hombre quedó tan bien, pero tan bien discipulado, que ¿qué preguntó? ¿Qué me impide bautizarme? Hay gente aquí que todavía cree que no se debe bautizar. Hay gente aquí que cree que todavía no se debe casar. Hay gente aquí que cree que todavía no se debe comprometer. Yo le pregunto: ¿cómo quedó usted evangelizado? ¿Dónde está el discipulado que se le ha dado? ¿No se supone que la palabra tiene que provocar un cambio en nuestra mente? Este hombre quedó evangelizado, quedó discipulado, que se dio cuenta que él tenía que tomar una decisión, bautizarse, y pregunta: ¿me puedo bautizar ya? Pues si usted cree que está listo, entonces bautíceme. Y lo bautizaron. En el instante que Felipe cumple su misión como discipulador, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo saca de ahí, se lo lleva. Ahora el hombre sigue solo. Y uno podría decir: pero Dios es un poquitico como atrasado en el sentido de que ¿cómo va a sacar a Felipe, que está ganando multitudes, y se lo trae a ganarse a uno solo? Pero es que Él sabe lo que nosotros no sabemos. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo cuando trajo a Felipe a evangelizar, a discipular y a bautizar al etíope? Estaba preparando un nuevo obrero. Porque la pregunta es esta: ¿a dónde este hombre llevaría el evangelio? A su ciudad.
Y luego, ¿a dónde terminó llevando este hombre el evangelio? A todo el norte de África. ¿Qué es lo que Dios necesita en el año 2026? Una familia que le obedezca. Un hombre, una mujer que le obedezca. Que esté atento. Porque Dios sabe a dónde hay que ir. Dios sabe lo que hay que hacer. Él es el que sabe exactamente. Y note eso, este Felipe obediente ahora no solamente ha servido en las mesas, no solamente ha predicado toda una ciudad, sino que ha logrado evangelizar, discipular y bautizar a un hombre que llevaría el evangelio a todo el norte del África. Todo el arte. Y este hombre, por ser tan obediente, ahora le pregunto, ¿cómo regresó? Y se dan cuenta que el Espíritu Santo lo raptó, lo sacó y se lo llevó. ¿A dónde termina Felipe? ¿Dónde termina este hombre? Y tenemos que irnos por un momento a Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de ¿quién? Ojo, en el capítulo 8, versículo 1, ¿qué era Saulo? Perseguidor. Ahora, en el capítulo 21:8, ¿qué es Saulo? Predicador. Empezó siendo un perseguidor y ahora es un ¿qué? Predicador. Y dice que entraron en la casa de ¿quién? De Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos así allí con ellos. Llegaron a la casa de Felipe. Este hombre de Dios, que era tan obediente a Dios, un hombre especial de Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre extraordinariamente servidor de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre es sacado de allí. Note, cuando Dios lo llamó a ir al carruaje, fueron 100 kilómetros. Y ahora, ¿cómo regresa? ¿En bus? ¿Transmilenio? ¿Avión? ¿Se lo trajo quién? El Espíritu Santo. Felipe está concluyendo su trabajo, su labor. Y algo impresionante que me llama la atención es que cuando viene Pablo a la casa de Felipe, ¿con qué se encuentra Felipe? ¿Con qué se encuentra Pablo? Con que la casa de Felipe es una casa espiritual. Es una casa espiritual. Y en esa casa espiritual, en esa casa de Dios, no solamente vivía ellos, no solamente vivía Felipe, no solamente vivía su esposa. Este Felipe prácticamente tenía hijas. Mire lo que dice, versículo 9. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. ¿Quién es Felipe? Un servidor. ¿En qué lo convirtió el Espíritu Santo? En un predicador. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? A ser un discipulador de naciones. Pero la pregunta es, ¿a dónde concluye la obra maravillosa de este hombre noble y humilde? En su casa. ¿Qué es lo que nos permite ver el escritor de Felipe? No solo que es un hombre que le sirve a la gente, no solo que es un hombre que le sirve a Dios, este es un hombre que sirve en su propia casa. No solo que es un hombre que le predica a las multitudes, no solo que es un hombre que le predica a uno solo, es un hombre que le predica a su propia familia. No es un hombre solamente que ministra la iglesia,
que ministra las ciudades. No, este hombre a quien ministra su propia casa. ¿Qué tiene Felipe en su casa? 4 profetas. 4 profetas. Un hombre como Felipe, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a servirle a Dios, siempre va a contar con Dios para sacar su familia adelante. Porque de nada sirve que nosotros le prediquemos al mundo entero y que perdamos la familia. Felipe es la clase de hombre, la clase de creyente que el Espíritu Santo anda buscando. Para este tiempo necesita a un hombre que sea humilde, necesita a un hombre que sea noble, necesita a un servidor. ¿Para qué? Para que con esa vocación con que le sirve a la gente, él pueda convertirlo en un predicador del evangelio. Él pueda convertirlo en un discipulador de vidas. Lo que anda buscando el Señor es a alguien que sea capaz de entender 3 cosas. Y aquí está la enseñanza. Aquí está la enseñanza. Que la gran comisión del Señor no es una opción, es una obligación. Que la gran comisión del Señor se fundamenta en el poder del Espíritu Santo, no en la habilidad. Que la gran comisión del Señor se fundamenta en el discipulado. Pero que sin la palabra y sin Cristo no se puede hacer discípulos. No se puede hacer discípulos. ¿Esto qué implica entonces? Que la evangelización y el discipulado implica, número 1, con las personas la predicación. Número 2, con una persona la conversación. Y número 3, con todas las personas la conversión. Voy a repetir eso. Con las personas la predicación, con una persona la conversación, con varias personas, con todas las personas la conversión. Me explico. Si algo tenemos que hacer es predicar a las personas el evangelio, discipular a una persona para que se convierta, pero trabajar la del discipulado con todos para que terminen siendo discípulos del Señor. Pero ¿cuál es la persona que Dios quiere usar? La que están dispuestas a servirle a Dios sin descuidar a quién, su propia casa. Así que pregunto, ¿por dónde empieza el discipulado del evangelio? Por la casa. El discipulado empieza con nuestros hijos. ¿Por qué Dios usó a Felipe? Porque Felipe no solamente es un hombre que le sirve a Dios y le sirve a los demás. ¿A quién le sirve? A su propia familia. ¿De qué gozaba Felipe? De una casa que estaba como él, llena del Espíritu Santo. Sus hijas eran ¿qué? Profetisas. Le pregunto, ¿qué son sus hijos? ¿Qué son sus hijos? Usted que me dice que ama al Señor, usted que me dice que cree que Él viene pronto, yo le pregunto, muéstreme dónde está. Primero, su consagración a Cristo. Segundo, su discipulado en casa. Y tercero, su disposición para servirle a Dios. Porque solo los que vivimos así nos iremos con Él. Es necesaria una reforma para comprender que venir a un templo no es suficiente. Dígale que está a su lado, te tienes que involucrar.
Tienes que involucrarte. ¿Dónde me involucro? Número uno, ¿dónde me involucro? En la presencia del Señor. Así que todos los días debemos orar y leer la palabra. Número dos, ¿dónde me involucro? En mi casa. ¿Quiénes son mis primeros discípulos? Mi familia. Mi familia. Tengo que dedicarme a ellos. Tengo que trabajar por mi casa, porque ¿de qué me sirve ganar el mundo entero y perderlos? Pero número tres, ¿dónde nos tenemos que involucrar? Todos en familia tenemos que llegar a la casa de Dios y decirle a Dios: hemos venido a servirte. Te vamos a servir. Vamos a servirte. Cuando veo a nuestros niños más pequeños ya levantando su ministerio, exploradores del Rey, niños tan pequeñitos en un cierre de orden cerrado militar, y salen a las calles a predicar y empiezan a hacer cosas. Íbamos a la finca con mi nieta y me dijo: abuelo, por favor páseme una escoba para ayudarte a barrer. Y le dije: ¿por qué vas a barrer? Porque eso es lo que se nos enseña en el discipulado. Se nos enseña a servir. Y yo veo a la niña tan pequeñita con semejante escoba, pero digo: hay que dejar hacerlo. Ellos son pequeños. Mi nieto tiene solamente 4 años y apenas se levanta, arregla su cama y arregla su cuarto con 4 años de edad. Porque en el discipulado que se les está enseñando a ser responsables desde pequeños. Y cuando ellos salen a evangelizar, usted supiera cómo la gente se queda atento escuchándolos tan pequeños y hablando de Cristo. A eso nos llamaron. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Cumpla la palabra.